Vamos a diferenciar entre los síndromes del tallo cerebral, que pueden ser mediales o laterales, y algunos otros que vamos a ver. Entonces, vamos a poner los cortes transversales del tallo cerebral. Aquí tenemos el mesencéfalo, colículos superiores, núcleos rojos, corteza gris periacueductal, núcleo mesencefálico del trigémino, lemnisco medio, nervio oculomotor y núcleos oculomotor, motor y parasimpáticos, que son los núcleos de Dinger-Westphal. Crus cerebri, en donde está el córtico espinal y córtico vulvar. Córtico espinal, córtico vulvar. Y aquí está el espinotalámico y el lemnisco medio. Luego, para el puente tenemos el fascículo longitudinal medial, el núcleo abducente, el núcleo facial, el pedúnculo cerebeloso puede ser superior o inferior dependiendo de a qué nivel estemos, el núcleo vestibular o coclear, tracto espinotalámico, lemnisco medio puede estar tocándolo o no dependiendo de si estamos más cerca del bulbo raquídeo, nos están tocando, y si están cerca del mesencéfalo, nos están tocando. Entonces vamos a poner lemnisco medio, pirámides, o sea, donde está el córtico espinal, este es espinotalámico. Aquí está el núcleo espinal del trigémino y el tracto espinal del trigémino. De la médula, del bulbo raquídeo o médula oblongada, vamos a ponerla abierta. Entonces aquí está el núcleo vestibular, pedúnculos cerebelosos inferiores, fibras descendentes del hipotálamo espinal, que son fibras simpáticas, y fibras ascendentes del espinotalámico. Y aquí están las pirámides, lemnisco medio, núcleo hipogloso, núcleos dorsales motores del vago y núcleos del tracto solitario. Aquí está el núcleo ambiguo, aquí está el tracto espinal del trigémino y el núcleo espinal del trigémino. Y en el puente tenemos el núcleo pontino sensorial y pontino motor, pero estos no se dañan en los síndromes del tallo cerebral. Entonces vemos como el lemnisco medio, que viene ascendiendo desde la médula espinal, primero está separado del espinotalámico. Aquí vienen separados, aquí está el lemnisco medio y aquí está el espinotalámico. Se juntan en el puente superior y finalmente aquí ya están juntos. Lemnisco medio y espinotalámico están juntos. Ahora, lemnisco medio y lemnisco trigeminal. Aquí está el lemnisco medio y el lemnisco trigeminal está un poco más ventral, más medial. Entonces vamos a ver síndrome de Pareino, que es cuando hay algo que esté poniendo presión en los colículos superiores, y puede ser por un pinealoma, un tumor en la glándula pineal. Luego vamos a ver síndrome de Weber, que es este daño. Síndrome de Benedict, aquí va Weber. Luego síndrome de Benedict, este daño, Benedict. Síndrome pontino medial. Síndrome pontino medial. Síndrome pontino medial. Síndrome medular medial. Síndrome medular medial. Medular porque es médula oblongada. Síndrome... síndrome pontino lateral y síndrome medular lateral o síndrome de Wallenberg. Entonces,
se van a presentar muy parecidos los síndromes mediales, o sea, entre ellos muy parecidos, y los síndromes laterales se van a presentar muy parecidos. Lo que nos va a localizar si estamos a nivel medial o a nivel lateral es si se está dañando. A nivel medial se daña el córtico espinal y lemnisco medio, y algún par craneal. Y a nivel lateral se dañan los pedúnculos cerebelosos, el núcleo vestibular y dolor y temperatura espinotalámico, síndrome de Horner, hipotálamo espinal, y dolor y temperatura también para la cara porque estamos dañando el tracto espinal del trigémino. Bueno, entonces, y esto era un poco de lo de la regla de 4, entre cuáles van mediales y cuáles van laterales. Bueno, entonces para síndrome de Parinot tenemos aquí algo que está poniendo presión en los colículos superiores. Los colículos pueden aplastar entonces subsecuentemente al acueducto de Sylvia, que está aquí. Entonces el paciente puede venir con hidrocéfalo, puede tener pupilas o pseudopupilas de Argyll-Robertson, puede tener pubertad precoz, si es que la glándula pineal aquí con el tumor está secretando la gonadotropina coriónica humana. Y si el paciente tiene un tumor que esté obstruyendo el acueducto de Sylvia, se presenta con presión intracraneal elevada, y de esto puede venir vómito y cefalea, principalmente en las mañanas. Ahora síndrome de... y la otra cosa es que tiene parálisis para mover los ojos de manera superior, y generalmente no inferior, pero también puede tenerlo. Ahora síndrome de Weber, estamos dañando el córtico espinal, córtico vulvar, aquí, y el nervio oculomotor. Entonces el paciente se presenta con ptosis del lado ipsilateral, el ojo está viendo hacia afuera y hacia abajo, y la pupila está dilatada. Y el paciente no puede, con este ojo no tiene reflejo ni consensual ni directo de la pupila, porque la vía eferente es constreñir la pupila por el medio de la vía parasimpática del tercer par craneal. Vamos del núcleo pretectal, núcleo de Edinger-Westphal, sale el nervio oculomotor, ganglio ciliar, y de ahí al músculo constrictor de la pupila. Entonces, así se presenta el daño al tercer par craneal. Daño al córtico espinal, el paciente se presenta con parálisis espástica contralateral a la lesión. Entonces el paciente tiene una debilidad de la extremidad y aumenta la resistencia al movimiento mientras más velocidad le ponemos, y puede tener más espasticidad en los flexores o en los extensores dependiendo de qué nivel estemos. Córtico vulvar se presenta con la lengua cuando se protruye y se desvía al lado de la lesión, la úvula al lado contralateral de la lesión, el paladar se cae ipsilateral a la lesión, y la mandíbula se desvía ipsilateral a la lesión. Luego, síndrome de Benedict se presenta con daño al tercer par craneal, el lemnisco medio, y aquí al núcleo rojo le está pegando al tracto dentato rubrotalámico. Entonces ya vimos cómo se presenta la parálisis del tercer par craneal. El lemnisco medio va a ser disminución de tacto fino, propiocepción contralateral a la lesión. Tracto dentato rubrotalámico se presenta con ataxia y temblor de intención, porque estamos dañando una vía cerebelosa. Recordemos que de los núcleos vestibulares pasa al núcleo rojo con o haciendo sinapsis, de ahí al tálamo, luego a la corteza cerebral, luego al puente, del puente al cerebelo, y así. Luego, entonces, Benedict versus Weber, ambos tienen daño al tercer par craneal, pero Weber tiene daño al córtico espinal y córtico vulvar, y Benedict tiene daño al lemnisco medio y temblor de intención y ataxia cerebelosa. Ahora, síndrome pontino medial. De hecho, síndrome pontino medial y síndrome medular medial son muy parecidos. Ambos tienen daño al lemnisco medio y al córtico espinal. Entonces los dos se van a presentar igual con disminución de propiocepción y tacto fino del lado contralateral, extremidad débil, espástica, con más espasticidad cuando aumentamos la velocidad y más en los flexores o en los extensores, y lo que localiza, si es en el puente o en el bulbo raquídeo, es el par craneal que va a estar dañado. Si está dañado el núcleo abducente,
Entonces el paciente tiene síndrome pontino medial y esto es por oclusión de las ramas pontinas de la arteria basilar. Si el paciente tiene daño al nervio hipogloso, o sea, si el paciente se presenta con la lengua protruida desviada hacia el lado ipsilateral de la lesión, entonces tiene síndrome medular, síndrome medial medular. Entonces lo único que cambia es el par craneal. Aquí tenemos daño al sexto o puede ser al 7 porque es cuando se daña el núcleo del sexto también se daña el nervio, el par craneal 7. Y el lemnisco y el fascículo longitudinal medial, y entonces el paciente puede tener una oftalmoplegia internuclear. Ahora, si el paciente se daña, entonces el síndrome pontino medial es por ramas pontinas de la arteria basilar y el medular medial es por la arteria espinal anterior arriba de T8. Ahora, síndrome pontino lateral versus síndrome medular lateral o síndrome de Wallenberg. En el pontino lateral estamos dañando el núcleo vestibular o coclear, dependiendo de a qué nivel estemos, el núcleo facial, entonces núcleo del 8, núcleo del 7, tracto espino trigeminal, tracto espinotalámico, hipotálamo espinal y los pedúnculos cerebelosos. En el medular lateral estamos dañando núcleo vestibular, pedúnculos cerebelosos, hipotálamo espinal, espinotalámico y trigémino espinal. Bueno, y también el núcleo del tracto solitario y el núcleo ambiguo. Entonces, otra vez, ambos se van a presentar con ataxia cerebelosa ipsilateral, vértigo, náusea, vómito y nistagmus vestibular por el daño al núcleo vestibular, que se presenta con los ojos, tienen un nistagmus, o sea, la parte rápida va contralateral a la lesión. Ambos tienen disminución de dolor y temperatura contralateral al cuerpo e ipsilateral para la cara, porque ya vemos que estamos dañando el trigémino espinal, que esa es la primera neurona y entonces todavía no se ha decusado la vía. Y lo que localiza si el paciente tiene daño al bulbo raquídeo o al puente es el par craneal. Aquí en el síndrome lateral pontino el daño es en el séptimo par craneal. Entonces puede venir con parálisis de Bell. Y en el síndrome de Wallenberg el paciente tiene daño al núcleo ambiguo y al núcleo del tracto solitario. Si tiene daño al núcleo ambiguo se presenta con dificultad para tragar, el paladar está caído del lado ipsilateral, la úvula está desviada hacia el lado contralateral y el paciente, si tiene daño al núcleo del tracto solitario, tiene disminución en la sensación del sabor. Bueno, las cosas no le saben. Entonces, estos son los síndromes de las arterias que se ocluyen. Y aquí la arteria que se ocluye en el síndrome lateral del puente es la AICA, que es la arteria cerebelosa anteroinferior. Y para el síndrome medular lateral o síndrome de Wallenberg es la PICA, la arteria cerebelosa posterior-inferior. Entonces, síndrome de Weber es córtico espinal, córtico vulvar, tercer par craneal. Síndrome de Benedict, tercer par craneal, ataxia cerebelosa y temblor de intención por el tracto dentatorubrotalámico y la otra es lemnisco medio. Síndrome pontino medular, oftalmoplegia internuclear por el fascículo longitudinal medial, núcleo del abducente, córtico espinal, lemnisco medio, por ramas pontinas de la arteria basilar. Ahora, daño o oclusión de la arteria cerebelosa anteroinferior hace síndrome pontino lateral y se presenta con nistagmus, vértigo, náusea, vómito, nistagmus vestibular contralateral. Tiene disminución de dolor y temperatura contralateral al cuerpo, ipsilateral para la cara y lo que lo localiza es daño al séptimo par craneal. Síndrome medular medial, daño a la arteria espinal anterior arriba de T8, se presenta con disminución de propiocepción y tacto fino contralateral a la lesión, tracto corticoespinal dañado, entonces es la parálisis espástica del lado contralateral a la lesión con la debilidad y
lo que lo localiza al bulbo raquídeo es el daño al hipogloso. La lengua se protruye y se desvía hacia, o sea, cuando se protruye se desvía al lado ipsilateral a la lesión. Y oclusión de la arteria cerebelosa posterior inferior es síndrome de Wallenberg o medular lateral, y se presenta con dolor y temperatura disminuida contralateral para la cara, contralateral para el cuerpo, ipsilateral para la cara, y nistagmus vestibular con desviación rápida hacia los ojos del lado contralateral, náusea, vómito, vértigo, ataxia cerebelosa por daño a los pedúnculos cerebelosos inferiores, disminución del sabor por daño al tracto solitario, el paladar está caído del lado ipsilateral y la úvula desviada al lado contralateral. Entonces estos fueron los síndromes del tallo cerebral cuando se ocluyen las arterias. Es una de las cosas más importantes y más difíciles del infarto cerebrovascular, el poder localizar o identificar cuando el paciente tiene un daño a el tallo cerebral y no a la corteza cerebral. Y ya nada más la otra rápidamente es, el puente puede tener otros daños, que es la mielonílisis pontina central. Esto es por desmielinización del puente. Cuando el paciente tiene una hiponatremia y se le corrige rápido, entonces estamos aumentando mucho la osmolaridad afuera de la célula. Entonces el agua pasa de adentro de la célula afuera de la célula se deshidrata, se muere por apoptosis y entonces se desmielinizan las fibras pontinas ventrales, que son córtico espinal y córtico vulvar. Entonces esto puede llevar a síndrome de lock-in, que es el paciente está completamente paralizado y lo único que puede mover son los ojos. Entonces es como si el paciente estuviera encerrado en su cuerpo, por eso es síndrome de lock-in. Y de la otra manera, si el paciente tiene una hipernatremia y rápidamente lo corregimos, o sea, le bajamos el sodio muy rápido, el paciente tiene edema cerebral. Y más específicamente en otros videos vamos a hablar de la diferencia entre estos dos y más del manejo del paciente, pero esto era nada más para ver así como de una pasada, no nada más los síndromes del tallo cerebral, que eso sí los vimos así ya súper completo y todo, y ya es muy fácil saber cómo un paciente se va a presentar o si el paciente tiene esas presentaciones en donde está el daño, porque es más fácil que estárselo aprendiendo de memoria, saber cómo está la estructura y entonces ya de ahí lo derivamos. Y aquí nada más está la integración de que esto también puede dañar al puente y se presentaría no con un síndrome pontino medular o pontino lateral, sino con síndrome de lock-in.